El movimiento feminista actual, como uno de sus propósitos, busca deconstruir el patriarcado. Y el movimiento LGBT busca también, entre otros propósitos, deconstruir el género. Hay otros movimientos sociales y de pensamiento que también tienen como propósito deconstruir. Así que en este video te voy a explicar qué es la deconstrucción como teoría literaria, cómo la podemos aplicar en nuestros análisis de lectura y cómo la podemos identificar cuando se presenta en una novela. Jacques Derrida propone la deconstrucción en 1966 como un proceso intelectual por el cual un concepto es degradado en una jerarquía de pensamiento. Pero para entender completamente este proceso, hay otros conceptos que debemos abordar primero. Derrida se basa en la idea de que nuestro pensamiento opera con base en estructuras, y el hecho de que exista una estructura le da sentido a nuestras ideas y a nuestro mismo pensamiento, porque lo organiza. Por ejemplo, si pensamos en la existencia de nuestro mundo, de nuestra realidad, esa existencia estará estructurada de manera que solo tiene sentido si los conceptos que la componen están ordenados. Una persona creyente en Dios ordenará su estructura mental de manera que Dios es quien creó el universo. A partir de esa creación existe nuestro planeta y como consecuencia todo lo que hay dentro de ese planeta. En este mundo existen elementos con vida y elementos sin vida. Dentro de los elementos con vida existen las plantas y los animales, y a partir de ahí los seres humanos. Este es un ejemplo de estructura mental, en la que se ordena la existencia del ser humano a partir de la existencia de Dios, pero siempre de una manera ordenada y lógica que le da sentido. En el ejemplo anterior, Dios es el centro, porque a partir de él se construye la estructura de pensamiento. Estas estructuras mentales se forman a partir de ese centro, y por lo tanto, Dios es el centro que la organiza y le da sentido. Una persona que no es creyente, cuando dejó de creer en Dios, debió sustituir ese centro de su estructura de pensamiento por otro centro que le dé sentido a esa misma estructura. Quizá lo encuentre en la ciencia, con alguna teoría que explique la existencia del universo y del ser humano. O quizá lo encuentre en algún otro concepto que le dé sentido a su pensamiento. Pero siempre existe un centro en toda estructura mental. Derrida le llama deseo de centro a la necesidad de un concepto mental que organice y le dé sentido a una estructura de pensamiento, porque ese centro nos garantiza el ser en tanto presencia, es decir, que ese centro es y se hace presente. No decimos que el centro existe, porque es un concepto que no se materializa físicamente. Por eso decimos que el centro es y se hace presente. Y la presencia del centro, decía Derrida, garantiza la verdad de las cosas. El centro es la verdad porque organiza el resto de la estructura de pensamiento. Y si no hay un centro, no hay presencia. Y por lo tanto, no hay una verdad. Si tratáramos de desmontar a una estructura mental de su centro, inmediatamente sería sustituido por otro concepto del mismo sistema conceptual. Y esto sucede para evitar la incertidumbre que provoca no tener un centro en nuestra estructura mental. A este deseo de centro, Derrida le llama logocentrismo, porque logo es un término que produce la mayor concentración posible de presencia. Hay otro concepto que Derrida llama jerarquía violenta, y es la conexión entre dos conceptos opuestos e interrelacionados. Por ejemplo, Dios y Satanás. Dios es el centro de la estructura de pensamiento y por lo tanto es la presencia, la verdad de las cosas. Y Satanás es el polo opuesto, se convierte en una amenaza en contra de esa verdad. Así que para formar una jerarquía violenta se necesitan dos conceptos opuestos. Por ejemplo, consciente e inconsciente, bueno y malo, hombre y mujer, discurso oral y discurso escrito. Estos conceptos son polos opuestos en estructuras de pensamiento. Uno de ellos tiene presencia plena, es el centro, la verdad de las cosas. Jerárquicamente está por encima del segundo concepto, el cual, al ser secundario, amenaza al primero con contaminar su discurso si se hace presente, y se convierte en una amenaza en contra de la verdad. Derrida también nos dice que esta jerarquía puede deshacerse o invertirse con facilidad. Invertir cualquier jerarquía de pensamiento es la primera fase para la deconstrucción. La segunda fase es evitar que cualquiera de los dos términos obtengan una posición de superioridad, y así evitamos también que se genere otra jerarquía. En resumen, la deconstrucción es un análisis que comienza destacando una jerarquía a partir del centro de una estructura de pensamiento y su opuesto. Luego invierte esa jerarquía y al final resiste la reivindicación de una nueva jerarquía, desplazando también el segundo término, para que no obtenga una posición de superioridad.
De esta manera, entendemos un poco mejor al feminismo cuando habla de la deconstrucción del patriarcado. En una jerarquía en la que históricamente el concepto de hombre ha dominado al concepto de mujer, el feminismo busca derribar esta superioridad del concepto de hombre como centro de nuestra estructura de pensamiento e igualarla al concepto de mujer. Este proceso se realiza a través de argumentos lógicos, es decir, es un proceso intelectual razonado, en el que se puede demostrar que en una jerarquía violenta ninguno de los dos conceptos es superior al otro. Y solo en ese momento, cuando evitamos que se invierta la jerarquía, es cuando se completa la deconstrucción. Hay obras literarias que utilizan este proceso dentro de sí mismas. Raman Selden, en la teoría literaria contemporánea, ofrece un ejemplo con El paraíso perdido de John Milton. En este poema, el bien posee la plenitud original del ser, se creó con Dios, y el mal es un suplemento que lo contamina. Aquí John Milton establece la jerarquía, el bien y el mal. Pero si analizamos la relación entre estos dos polos opuestos y buscamos un tiempo en el que el bien existiera sin el mal, podemos pensar que fue antes de Satanás o antes de la caída, porque el orgullo causó la caída de Satanás y Dios creó el orgullo, creó a los ángeles y a los seres humanos con la libertad para pecar. Por lo tanto, podemos efectuar una inversión a la jerarquía violenta al decir que no existe un acto bueno hasta después de una caída. Como por ejemplo el primer acto de sacrificio de Adán, que es una expresión de amor por la caída de Eva, pero ese acto de bondad solo llegó después del mal, cuando Eva comió la manzana prohibida por Dios. Por lo tanto, el mal genera como consecuencia el bien. Hasta aquí llega Milton en su poema El paraíso perdido, pero un análisis deconstructivo iría más lejos, afirmando que no se puede generar una nueva jerarquía que posiciona al mal como centro. Cuando una obra literaria se viene abajo porque viola las leyes que crea para sí misma, cuando nosotros, como lectores, localizamos ese preciso momento, ahí comienza la deconstrucción. Hoy iba a hablar de Farabev, de Salvador Elizondo, y de cómo y dónde podemos encontrar la deconstrucción en esa novela. Pero me pareció que este es un tema que requiere su propio video, para poder entenderlo completamente y después aplicarlo a nuestras lecturas. Así que en mi próximo video te voy a explicar cómo Salvador Elizondo deconstruye y qué deconstruye en la novela de Farabev.